Buenas. Seguimos hablando del señor presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Es abiertamente proteccionista, en contra de una realidad económica anterior y presente, porque es que el mundo estaba en los tratados de libre comercio. Desde el señor Ronald Reagan y la señora Margaret Thatcher, desde el consenso de Washington, desde, digamos, la imposición del neoliberalismo y de situaciones como, por ejemplo, China, Vietnam, Singapur, que es el mismo Corea, que tuvieron un gran auge económico por aquí, por esta vía del libre cambio, por movidas como el offshoring, como el outsourcing, con la Organización Mundial de Comercio y la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, que hizo que la mayoría de las empresas del mundo y sobre todo de Estados Unidos y empresas europeas se fueran en masa hacia China, porque allá encontraban salarios más bajos, encontraban mucho menos regulaciones, encontraban menos seguridad social, encontraban en cierta forma un abaratamiento de las condiciones de producción que no existían ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en este momento tampoco existe. Porque es que Trump quiso por la vía suave lograr atraer esas empresas nuevamente a los Estados Unidos, pero no lo logró. Ahora lo está haciendo por la vía gruesa. Pero vamos a mirar un poquito qué es lo que quiere el señor Trump, que ahora es proteccionista, que está armando un nacionalismo para proteger la industria nacional o para regresar, por ejemplo, a ese esplendor del cinturón industrial del noreste de los Estados Unidos. Entonces, él busca con eso, lo primero es castigar la supuesta competencia desleal. Lo segundo que pretende con esto, proteger empleos. Y tercero, dinamizar las economías locales. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que mirar en este tema, digamos, refiriéndonos a lo que el señor Trump busca, es que el mercado laboral de los Estados Unidos está en su mejor momento. Es decir, en 10 años ha tenido una expansión el mercado laboral de Estados Unidos. Los Estados Unidos ha tenido una expansión económica, un desarrollo económico, una prosperidad económica y en el tema laboral específicamente, que se puede decir que ha tenido pleno empleo en este momento. Y que eso lleva 10 años, eso no se le puede adjudicar al señor Trump. Lleva 10 años, desde el año 69 no había una tasa de desempleo tan favorable como la que hay en este momento. Entonces, los Estados Unidos tienen en este momento prosperidad. Miren, el tema es Wisconsin, lo que falta ahorita es menos regulación, más inmigrantes se necesitan para mover esa prosperidad que tienen los Estados Unidos, y el ejemplo es Wisconsin, por ejemplo, que necesita millones de empleos, y muchos estados de los Estados Unidos necesitan empleos. Bueno, también tenemos que decir que de esos 7 millones de empleos que se perdieron de ese cinturón industrial, de esos 7 millones, perdón, un tercio se perdieron. El General Motors tenía 600,000 empleados y se perdió un tercio. Es decir, en ese cinturón sí se perdieron empleos, pero ¿es por China o es porque las condiciones de producción variaron? Entraron la automatización, entró la robótica. Es algo que el señor Oppenheimer explica de una manera magistral en el último libro que escribió. Lo explica maravillosamente. Entonces, con menos empleados, la producción industrial de Estados Unidos se ha duplicado. Entonces, no podemos negar que se pagaba $25 la hora y que ahora está en la mitad y que el salario mínimo está en $7, pero se ha diversificado. Entonces, es una realidad económica que está presente en los Estados Unidos ya por otras razones distintas estrictamente a China, pero que se le ha atribuido a China directamente. Si los Estados Unidos pudieran reproducir lo que China da para que las empresas produzcan, pues vaya y venga, pero no es así. No es así. Bueno, en el tema del acero y el aluminio tenemos que decir que el 70% del consumo de acero lo satisface los Estados Unidos con la producción
con la producción nacional. De eso el 3% es para la industria militar, entonces no se entiende cómo eso puede ser un problema de seguridad nacional. Y por otra parte tenemos que decir que dentro del top 10 no está China, o sea que es como complicado. Y por otra parte, valdría la pena también recordar que Bush, el presidente Bush, intentó ponerle aranceles al acero y se perdieron 200.000 empleos. Entonces eso es fácilmente lo que mira. Bueno, por último, el tema de la balanza comercial. Bueno, falta otro temita aquí, pero este tema de la balanza comercial. Cuando escuchamos al presidente Trump hablar de la balanza comercial, casi que le damos la razón, porque encontramos que hay casi 400.000 millones de dólares de desbalance, ¿ya? Pero ¿qué es lo que encontramos? Que eso hay que conglobarlo, eso hay que mirar el contexto, sobre todo mirar el aspecto financiero y el aspecto del PIB. El PIB, si no estoy mal, está integrado por consumo, por inversión, por gasto público, por exportaciones menos importaciones. Entonces hay que mirar todo ese tema para saber por qué es que los Estados Unidos tiene 40 años de tener ese desbalance comercial sin que la economía se haya perjudicado. Es decir, los Estados Unidos hace 40 años consume más de lo que produce. Entonces, hay una cosa que no se dice. En los Estados Unidos es el principal receptor de ahorro privado del mundo. Es decir, más de la mitad del ahorro privado del mundo va a parar a los Estados Unidos. Es el primer refugio de capital del planeta. Y recuerden que el principal comprador de deuda de los Estados Unidos es China, con más de $1 billón. O sea que es una cosa que hay que mirar, y eso viene también por vía de bolsa, por vía de préstamos, por vía de bonos y por vía de inversión. Entonces eso hay que mirarlo, que los Estados Unidos invierte menos en el mundo de lo que el mundo invierte en Estados Unidos. Entonces eso habría que mirarlo para decir que eso tiene 40 años de... muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Que la economía americana no se ha resentido por ese desbalance comercial. Por otra parte, ya mirado el tema de China específicamente, encontramos que habría que mirar no solamente que esas empresas que exportan hacia los Estados Unidos son empresas americanas. Habría que mirar eso. Lo segundo es que, siendo los bienes de consumo intermedios de capital, más de la mitad de los bienes que de Estados Unidos se exportan a China son bienes de capital. Es decir, bienes que le sirven después a los Estados Unidos para exportar y que le benefician netamente porque son bienes de capital y que jamás se producirían en Estados Unidos en las condiciones que se producen en China. Es decir, que vienen muy baratos. Prácticamente es un subsidio, ya, porque el gobierno chino, en cierta forma, por las condiciones que tiene de seguridad social, etcétera, vivienda, todo lo que, prácticamente arma unas condiciones que jamás podrían existir en los Estados Unidos y que en el fondo es un subsidio que se da por el precio que tienen estas mercaderías en los Estados Unidos. Entonces, eso habría que mirarlo, ¿ya? Y que va a repercutir de manera negativa en los Estados Unidos, al contrario de lo que se piensa. Es decir, que va a ser un tiro en un dedo del señor Trump. Y eso lo miramos, por ejemplo, en que no solamente China va a responder con más aranceles, como pasó con la soya. Es decir, va a responder, aunque ha dicho un poco de dolor, vamos a soportar un poco de dolor para que Estados Unidos reconsidere. Es decir, China no quiere responderle a esas empresas americanas que están allá de la misma manera que Trump está haciendo con ellos, y está tratando de esperar para llegar a un acuerdo. Pero quiero terminar hablando de la Harley Davidson, la icónica fabricante de motocicletas que se va para Europa porque no tiene cómo, porque la está afectando esa guerra de aranceles. El Ford Mustang necesita el 70%, lo afecta en un 70% este tema de los aranceles. El tema
de una cantidad de empresas que lo perjudica muchísimo, pero he querido tener esta y decir que el 85% del PIB americano está afectado por este tema de aranceles. Bueno, quería decir esto y termino con el tema de impuestos, porque esto es algo donde han sacado pecho. El gobierno de Trump ha sacado pecho con este tema de los impuestos, que dice que es alrededor de 3.2 billones de dólares, que es la reforma más grande que se ha hecho en 30 años, que está por encima incluso de Ronald Reagan, y que sirvió para calmar las aguas en el Partido Republicano porque no estaba bien visto el señor Trump, y esto sirvió. Y que consiste primero en bajar el impuesto de la renta de las personas físicas hasta el 2025, y beneficio a las empresas bajarlos del 35% al 21%, y repatriación de los capitales, es decir, quitarle las restricciones a la repatriación de capitales. Bueno, eso ha recibido crítica, dicen que no tiene tanto calado esa reforma. No es cierto que tenga ese calado, que los Estados Unidos en este momento tiene pleno empleo, que está en expansión y que lo que necesitan son menos regulaciones y que necesitan menos restricciones en cuanto a los inmigrantes. Y también que debe gastar menos, ¿ya? Que eso es una doctrina del Partido Republicano, gastar menos. Sin embargo, quiere hacer la obra de infraestructura más grande del mundo, el gasto en armas es fabuloso, la deuda pública crece y con menos impuestos pues va a ser más grave, y que eso finalmente benefició a los ricos y no a los pobres. Eso lo dije muy atropelladamente, y ya nuestros nuevos programas se lo vamos a dedicar a la guerra comercial que hay con China, en especial con una empresa que se llama Huawei. Muchísimas gracias.